Tal cual. Bueno, Ahí nos ves. Salió un nuevo monitor Finnova y por eso tenemos aquí a uno de los fundadores de Finnova, es todo con F, Fernando Chiesa. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? ¿Sabes que es uno de los primeros que se da cuenta de lo de la F? Porque un montón de cosas con el tiempo me di cuenta que les ponía. Mi consultora es Focus Research. Te haces a la F vos. Pucha. Bueno, pero está bien, evidentemente que hay muchas palabras que están con concordancia con esta consultoría. Me imagino la discusión con, no sé, con Requejado diciendo, pongámosle Innova. Y Fernando diciendo, no, pongámosle Finnova. Y no, bueno, ahí es Pone viene una del F. fin del mundo, claro. Sí, fundación. Exactamente, también, bueno, sí, claro. hay cosas ahí para vincular. Bueno, Fernando, por lo menos para hacer una primera introducción, en términos generales el monitor suele revisar varios aspectos que tienen que ver con inflación, con producción, con exportación, con venta de vehículos. En términos generales hay una mirada que se pueda poner sobre si este monitor en relación al anterior ha tenido progreso o, como algunas estadísticas nacionales muestran, viene acompañando dificultades, digamos, que venimos viviendo. Sí, lo que te diría es que hay diferencias por sector. A ver, en principio, por ejemplo, en lo que es inflación, desde mayo de 2025, que viene creciendo la inflación a nivel nacional, viste que estábamos en 1 punto y pico, ahora estamos ya cerca del 3. Nosotros tenemos también desde Finnova un índice de precios propio para Tierra del Fuego, que estamos orgullosos de haberlo desarrollado, y que en febrero, bueno, en los últimos 2 meses está cerca del 3% también, y que viene siendo más alto que el promedio, digamos, nacional. O sea, ahí tenés una tendencia clara desde mayo de 2025. Después, por ejemplo, algunos datos interesantes son con respecto a la cuestión de patentamientos. Vos, si te fijás, en 2025 fue el tercer mejor año en términos de patentamientos en Tierra del Fuego, con 6.500 unidades. Que fue un crecimiento del casi el 22% en relación a 2024, pero la mayoría de ese crecimiento fue en los primeros 3 trimestres. En el último trimestre cayó un 17% interanual, y en enero, digamos, ya los datos que tenemos de enero muestran un 15% de caída interanual, que también ocurrió a nivel nacional, pero a nivel nacional fue mucho menor, fue de un 4%. Ajá. Entonces ahí tenés un dato interesante. Después, con respecto también un indicador de consumo, ¿no? Lo que es las ventas en supermercados. En 2025 hubo 11 meses de aumento de consumo interanual. Después en diciembre eso empezó a decaer también, en muchos indicadores vemos eso. Diciembre del 25. En diciembre del 25 empezó a caer, digamos, ese consumo interanual, y se ubicó un 5% por encima de 2024, ¿no? Pero en diciembre ya empezó, digamos, a bajar ese crecimiento. Y en turismo ahí tenés datos, por ejemplo, que van en contra de la corriente, digamos, ¿no? Porque en turismo, o sea, en noviembre, por ejemplo, fue el mejor noviembre de los últimos 10 años. Hubo 45.000 viajeros que llegaron a Ushuaia con un 72% de ocupación hotelera. Uh-huh. Y la cantidad de viajeros de los primeros 11 meses también fue la más alta desde el inicio, digamos, de la serie, que es de 2016, si no me equivoco. Dos datos más para tener en cuenta también es que, por un lado, hubo un crecimiento, digamos, de visitantes, pero bajó la cantidad de días promedio. O sea, de 2,7, 2,8 suele ser el histórico, bajó a 2,2. O sea, más viajeros, pero menos tiempo. Y otro dato interesante también es que la mayoría del crecimiento está vinculado a los no residentes. También, que eso es algo, digamos, que vos conversando, además, con los comerciantes, con la gente del turismo, también te lo dicen, lo ves reflejado. Y te dicen, este año fueron casi toda gente de cruceros de afuera, hubo muy pocos residentes, ¿no? Uh-huh. Eso lo notan. Entonces, turismo fue una de las pocas áreas donde se vio un crecimiento importante. Después, por ejemplo, en lo que es producción de hidrocarburos, pesca y demás, viste que venimos hablando de pesca, hidrocarburos vienen en decadencia desde hace rato. Pesca, de hecho, fue... la pesca marítima registró en 2025 el año más bajo desde 1990 también, o sea, seguimos con el decrecimiento de eso, sí. Hubo una caída del 37% con respecto al año anterior. Aún cuando justamente se pusieron los cañones fuerte en eso, trabajando, por ejemplo, con los artesanales, pero ya sé que no estás hablando solo de ellos, sino también de lo que es pesca en altura, y se puso como un foco allí con legislación y demás, y bueno, de ahí también se desprende esto de acuicultura, que hoy
genera, digamos, polémica, pero también hay gente disponiendo, hablamos con la gente del CENT y se viene una carrera nueva para eso, o sea que hay un potencial y hay una mirada en sabemos que esto está flojo y hay que apuntalar, ¿no? Exactamente. Estos números son igual de pesca marítima, digamos, de los datos, acá no tengo los datos, digamos, de pesca, no sé, en ríos, por ejemplo, en arroyos y demás. Pero esa caída viene siendo sistemática y sería interesante, bueno, uno conversa, digamos, con expertos en el área y todos te dan diferentes razones. Digamos la pérdida de competitividad, que bueno, los barcos que había antes ya no vienen, que bueno, otros te hablan de la pesca, o sea, del agotamiento del recurso. Hay diversas razones, yo creo que está bueno ahí, si puede en algún momento llamar a algún experto que pueda explicar toda esa baja, sería genial. Y con hidrocarburos no hay otra explicación, que es que tenés recursos que, o sea, no hemos tenido nuevas explotaciones, digamos, a nivel, o al menos que alcancen a compensar la baja de la productividad. Lo único nuevo que ha habido es offshore, y offshore, digamos, no cuenta para dentro de estas estadísticas porque es, digamos, ya a nivel nacional. Yo cuando leía eso en el monitor pensaba en entrevistas que hemos estado haciendo en estos días, justamente por la cuestión de la transferencia de los yacimientos de YPF a favor de Terra Ignis, etcétera, y uno de los argumentos del gobierno provincial para asumir esto y tratar de volver a darle potencia a esos pozos tiene que ver con que YPF ha ido desinvirtiendo, perdón, mi uso del castellano, pero bueno, fue retirándose lentamente, pero se fue retirando. ¿Eso puede tener que ver con esta caída de la producción? Sí, que no hubo básicamente exploración, digamos, o nuevos yacimientos que puedan compensar la baja de productividad natural que se da, que es que después de 30 años, digamos, de explotar un pozo, obviamente eso va bajando, ¿no? Sí. Y la mayoría de esos recursos los han puesto por ejemplo, en Vaca Muerta, digamos. O sea, evidentemente hay más fe en esos yacimientos que en lo que hay acá. Ahora sí, en Tierra del Fuego ha habido, digamos, o sea, tenemos la plataforma Fénix, que eso sobre todo, digamos, podría llegar a proveer hasta el 20%, digamos, del gas a nivel nacional. Pero eso es offshore. Exactamente, es offshore, es otra categoría. Fernando, si te parece, para que nos ordenemos un poco también con la gente que nos está mirando a través del canal de YouTube, vos nos mandaste algunas placas que tal vez podemos ir, a medida que vayan apareciendo las placas, las vamos repasando. La primera que tenemos es la que tiene que ver con el IPC, o sea, la inflación. Que nos dirás vos si acompaña o no acompaña. ¿Es esta? Y figura variación mensual de IPC. Ahí va. Ahí lo que ves es... Esto es Patagonia. Ahí tenés la comparación de los números nacionales. En azul es nacional y en... ¿qué es eso? Exactamente. Y el magenta, digamos, es magenta, nivel... Gracias. Es Tierra del Fuego. Patagonia. Pero Patagonia. Sí, porque Patagonia. ahí un problema que tenemos es que no tenemos... bien elaborados por INDEC o por algún organismo provincial, datos no hay datos Tierra de del Patagonia. Fuego, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestro propio indicador, pero acá acá estamos haciendo comparación de los datos, digamos, todo de datos nacionales, digamos, ¿no? O sea, me refiero de datos de organismos públicos, ¿no? Claro, sí. Pero por nuestro lado sí tenemos, digamos, el de Tierra del Fuego, que, por ejemplo, muestra un crecimiento, una inflación, digamos, del 3% en el último mes. Esto es IPC que, como verás, viste, desde mayo de 2025 venimos en aumento con la inflación, ahora estabilizándose cerca del 3%. Claro. Y perdóname, y cuando vos decís que acá a ustedes les da 3, ¿a qué mes te estás refiriendo? Estoy hablando de febrero. Estás hablando de febrero. De febrero. Nosotros ahora, por ejemplo, con el monitor hicimos algo que es diferenciar la parte de lo que tiene que ver con el índice de precios propio, que lo publicamos velozmente, vamos a hacer es un informe más pequeño para poder salir con velocidad, que lo vamos a publicar mes a mes, y después el monitor, digamos, más elaborado con todas estas tendencias, ¿no? El último marca de 3 con sobre todo un crecimiento importante en el sector de alimentos. Ok, ¿no? O sea que, voy a hacer un comentario rápido, Finnova de a poco está logrando pasar de hacer un monitor de datos de otros a también empezar a tener relevamiento propio. Exactamente. Mirá qué interesante. Sí, en los últimos meses ya estamos haciendo ese relevamiento propio, y eso nos permite, porque como verás, nosotros en los informes que presentamos a veces tenés datos de hace 3-4 meses, que eso responde a las fechas en las que se publican esos datos
en organismos públicos. Ahora, al nosotros tener nuestro índice propio, eso nos permite salir con velocidad y tener datos actuales, ¿no? Que es lo que uno necesita con esto, sí, ¿no? sí, claro. Bueno, luego, algo que suele ser un indicador de cómo está la economía de un lugar tiene que ver con la cuestión de los patentamientos, que ya algo mencionabas, pero me interesa que lo podamos repasar, que creo que tenemos una gráfica también de eso, que es patentamientos de vehículos, pero también de motos. Exactamente. Acá sobre todo hice foco en el de vehículos porque hay un crecimiento en 2025 del 22%, que es el tercer mejor, digamos, de toda la serie que hubo, que fueron 6.500 unidades durante todo el año, pero como te decía antes, el último fue ese crecimiento los primeros 3 meses, porque los primeros 3 trimestres, porque el último trimestre bajó un 17% interanual, y ya los primeros datos de 2026 muestran también un decrecimiento del 16%. O sea que ese crecimiento fuerte en patentamientos ya, digamos, se morigeró, ¿está bien? Y de hecho empezó a decrecer. Bien, o sea, ya no está tan fuerte como veníamos viendo en monitores anteriores. Exactamente. Y después otro fenómeno que hablamos el año pasado, digamos, que era también el crecimiento, por ejemplo, de lo que es motos en Tierra del Fuego. Sí, me que acuerdo. Cuando éramos chicos no estábamos acostumbrados, ¿viste? A ver motos existía. acá, cada vez es más frecuente. Y lo interesante también es ver esos patrones que hay veces que baja en los patentamientos, o sea, obviamente de nuevos vehículos, y a su vez lo que ocurre, aumentan las transferencias de usados o aumenta patentamiento de motos. Son comportamientos, digamos, que se dan a veces en forma inversa, ¿no? O a veces, digamos, también eso lo ves en otro tipo de productos, como, bueno, tradicionalmente se daba, me acuerdo cuando iba economía en el CBC, en la materia, te daban el ejemplo de la manteca y la margarina, ¿no? Cuando crece el consumo de margarina es muy probable que esté bajando el de manteca, ¿no? Digamos, como claro. son la gente en determinadas circunstancias donde... Deja de usar un producto un poco más caro y pasa uno más barato. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, volvamos a la cuestión de los viajeros, que tiene que ver con lo de turismo. Vos decías... se nota fuertemente, o sea, el peso de los cruceros sobre la gente que visita Tierra del Fuego, Ushuaia en particular. Sobre todo, o sea, los primeros 11 meses de 2025 fueron los mejores desde los últimos 10 años, y noviembre también. Bueno, vos si te fijas ahí en el gráfico, fijás que el pico, digamos, de noviembre, que es el más alto de toda la serie. Bueno, ahí ese bajón enorme que se ve ahí es la pandemia, ¿no? Claro. Hay mucho más peso de los no residentes que de los residentes. Esa tendencia la hemos detectado en este último tiempo, y una baja de la estadía promedio. O sea, generalmente la estadía promedio es de 2,7, ahora es de 2,2, ¿está bien? Que hay que ver si eso se estabiliza o no. Si se estabiliza, bueno, sería interesante ver qué es lo que está pasando. Si es menos interés en el lugar, o qué, digamos, ¿no? O capaz que tiene que ver, como hay más peso de los residentes, de los no residentes, y los residentes vienen de cruceros y se quedan menos tiempo, entonces ese termina siendo el factor. Yo creo que es eso. Es muy probablemente, ¿no? Claro, aquí nos aportaban respecto de la cuestión de los puertos, digo, para vincularlo con lo de los cruceros, que entre otras cosas lo que tiene que ver con el reemplazo de puertos patagónicos, que ahí empezó la caída, o el reembolso en realidad de puertos patagónicos, que empezó la caída y los costos de operaciones del puerto. O sea que eso hace también a la caída de la recaudación del puerto. Porque te acordás que había como no sé exactamente cómo llamarlo, pero como un fondo que tenía que ver con los puertos patagónicos, como un reconocimiento que hacía Nación sobre puertos patagónicos, que eso ya no está operativo. Entonces eso también hace a que los puertos patagónicos han tenido una merma en su recaudación. Sí. Esto igual no lo vemos en este caso hablamos de viajeros. No, en este caso sí, pero digo porque el monitor también muestra datos respecto de la actividad portuaria en cuanto a la recaudación. Algo que quería agregar con respecto a eso es, nosotros estamos ahora emprendiendo, viste que te había comentado que estamos haciendo, o sea, en relación a la Antártida, que va conectado justo con esto, es para este año estamos tratando de empujar o sea, candidatear Ushuaia para que se haga la RAPAL 2026 acá, que es la reunión de administradores de programas antárticos, que sería muy bueno porque pondría en contacto a los administradores de esos programas con los proveedores locales.
Estamos trabajando en profundizar el análisis de competitividad que venimos haciendo, que incluye toda esta cuestión de puertos, ¿está bien? O sea, queremos hacer un análisis comparando Christchurch, Punta Arenas, otras gateways, otras puertas de entrada, ver cuáles son nuestros fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles, que mucho de eso tiene que ver justamente con puerto, competitividad del puerto y también trámites aduaneros. O sea, sería interesante poder pensar un régimen específico, por ejemplo, para operaciones antárticas. Nos contaba un operador, por ejemplo, que vos tenés el concepto de depósito antártico donde vos podés dejar determinada mercadería, pero hasta un año. Si vos la tenés más de un año, tenés que sacarla a pasear a la Antártida y volver a traer para que siga cumpliendo eso. O sea, ridiculeces de ese tipo. Y también lo vinculado, digamos, a nuestro régimen aduanero especial que genera complicaciones a veces para importar recursos, por ejemplo, para reparar un barco, realmente se complica mucho a veces poder traer un producto desde Buenos Aires o desde afuera. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden mejorar desde lo administrativo para que seamos más competitivos. O sea, no es todo infraestructura. También hay mucho que tiene que ver con trámites y también desconocimiento. Exactamente, logística, cuestiones burocráticas y administrativas, que eso sí es fácilmente mejorable. Claro. De hecho, el trámite para ir a Antártida sigue siendo súper largo, para inclusive botes chicos. O sea, cuando se trata, viene acá a los yates, no es que es chic-chac, el tipo pagó, listo, entró, no. Es un trámite de todo el año prácticamente. O sea, poner la fecha y tiene que como militarlo de alguna forma. Y en algunos casos, por ejemplo, si vos querés ir a la Antártida como guía, por ejemplo, hoy en día los exámenes que vos tenés que hacer, los tenés que hacer en Buenos Aires. O sea, tenés que viajar a Buenos Aires para después venir acá, para después ir a la Antártida. Wow. ¿Por qué no lo podemos hacer acá eso? Todo, claro. Si es un examen. O sea, tenemos capacidad sobrada para poder hacerlo. Obvio. Entonces, la cuestión es identificar todos esos puntos, obstáculos, puntos de fricción, digamos, para volvernos más competitivos. Así que bueno, en turismo, como te comentaba, Bien. vemos esa tendencia. Y ahora Sí. uno que a nosotros nos preocupa siempre, y bueno, creo que Sí. a toda la gente le preocupa porque tiene que ver a veces con lo que le está pasando a nuestro vecino, que tiene que ver con la cuestión del empleo privado. Sí. Hay una cifra a nivel nacional que tiene que ver con una caída, la voy a redondear, en 200.000 puestos de trabajo, que se suele calcular desde noviembre del 23 a noviembre del 25, digo, vienen los 2 años de Milei. Por supuesto que ese recorte tiene un sesgo, claramente, pero hay una tendencia que en el recorte de tiempo que ustedes hayan hecho, pero hay una tendencia en Tierra del Fuego que acompañe la tendencia nacional, o acá, no sé, pasan cosas distintas. Sí, hay cierta estacionalidad a la que estamos acostumbrados con respecto a la industria electrónica, que digamos eso ya es parte estructural de lo que es el empleo privado en Tierra del Fuego, pero si te fijas desde noviembre de 2024 a esta parte, hubo, sobre todo en los, ¿cómo se llama? De noviembre de 2024 a enero de 2025, hubo una caída muy importante y luego se estabilizó, ¿está bien? Si te fijas en el gráfico, digamos que tenemos ahí sobre empleo privado registrado, Sí. De hecho, ahora nuestros números, digamos, si lo comparás, digamos, con lo nacional, hubo una caída más importante en los últimos meses a nivel nacional que que Tierra del Fuego, donde nos estabilizamos, digamos. Claro. ¿No? Estamos en 35.000 empleos privados. O sea, tuvimos una actualmente. caída más pronunciada sobre finales del 24 y principio del 25, y se estacionó más o menos en donde quedó ahí en esa caída. Exactamente. Bueno, ahí se amesetó un poco. Con vos hemos hablado muchas veces que, digamos, las empresas, el empleo, muchas veces se anticipan las tendencias que se van a ver, sobre todo en lo que es industria electrónica, digamos. Claro. Entonces, probablemente, generalmente esas decisiones son abruptas, repentinas, con un impacto fuerte, y después, bueno, se puede ver esta estabilización como vemos ahí, que hoy lo que tenemos son 9.000 empleos, digamos, a nivel industrial. ¿De caída? No, la cantidad en total, laburando. sí, Okay. de los cuales casi 7.500 aproximadamente son de la industria electrónica. Sí. Y es una diferencia muy importante con lo que llegamos a tener en su momento en 2012 aproximadamente, que era uno de los momentos más álgidos. Sí.
que aparte ahí veías un impacto muy fuerte en lo que era el consumo, comercio. Yo recuerdo que ese fue un momento de una expansión comercial del centro. Bueno, Río Grande era brutal. Era tremendo. ¿Te acordás de la gente, de empleados de industria que tenían Audis, digamos? Sí. Allá y acá, ¿eh? Sí. Lo digo, digamos, como una... no lo digo, digamos, en términos de juzgar o no. Lo que estoy diciendo era algo que ocurría. O mucha sea, guita en la calle. Exactamente. Había mucho dinero en la calle y ese fue el momento récord de contribución de Tierra del Fuego al ¿cómo se llama? A los ingresos, al Producto Bruto Nacional. Estábamos gastando como locos. Y bueno, chicos, ahora, se gasta. esa cuestión del empleo privado se relaciona con la cantidad de ocupados, que es la otra filmina, diría Fernández. el doctor Fernández. El profesor, según Adorni. La cantidad de ocupados en la industria electrónica y el resto de las industrias. Exactamente. Ahí lo que ves es, este fenómeno que te decía. Por ejemplo, ahí tenés lo que es rojo, es el resto de las industrias. Lo que es en azul es la industria electrónica, que claramente es mucho más variable. Fíjate los picos que tiene, caídas, bajadas. Sí. En el caso de la industria electrónica, la baja más importante fue en febrero de 2024, ¿está bien? Okay. Después tuvo un crecimiento ahí en noviembre de 2024, un valle, digamos, y hoy no estamos en el momento más bajo, que fue en febrero de 2024, pero fíjate, digamos, que hay un acompañamiento de la tendencia, digamos, que esto va en línea con lo que pasa, digamos, en el empleo privado. Claro. Y esto es algo también que se ve en la construcción, que tenemos otra de los gráficos, que vemos una baja desde 2023, que fue un punto álgido, digamos, de la cantidad de empleos vinculados a la construcción, y desde ese momento, desde 2023 a esta parte, hubo una caída. Hoy justo ayer veía a un par de expertos hablando del mercado inmobiliario en Argentina y decían que este fenómeno que se viene viendo, que es hoy más caro comprar un terreno y construir, digamos, un departamento, una casa, lo que fuere, que comprar, o sea, en términos de metros cuadrados, que comprar algo ya hecho. Que ese fenómeno tiene que ver con que en dólares el valor de la relación del dólar-peso se ha mantenido prácticamente invariable en este último tiempo, pero la inflación creció, o sea, digamos, los costos que vos tenés para construir crecieron, y eso terminó en este fenómeno que es realmente inusual, donde las propiedades terminadas son, en términos de metros cuadrados, más baratas que digamos, que los metros cuadrados construidos, digamos, claro. ¿no? O sea, construir te sale más caro que comprar algo ya terminado. Exactamente. O sea, si vos algo que cambió. Claro, es un fenómeno inusual, producto, digamos, de esta, por un lado, que continuó la inflación, digamos, o sea, vos la mayoría de los costos en construcción los tenés en pesos, y al mismo tiempo, digamos, una relación entre el peso y el dólar que se mantuvo bastante estable, digamos, ¿no? Así que bueno, esos son algunos de los fenómenos que vemos interesantes en Tierra del Fuego. Fer, estamos hablando aquí, sociólogo y cofundador de Finno. Nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría, si entendés que hay algo que vale la pena mencionar, que nos quedó fuera del tintero, que tengas unos minutitos para poder mencionarlo. ¿Hay algo que vos digas, acá hay que prestar atención a esto es interesante? No, lo que... claramente estamos ante un cambio del modelo económico. Si vos te fijás cuáles son los sectores superávit, digamos, donde tenés una balanza comercial positiva a nivel nacional, es minería, agro, energía, incluso sector financiero, pero después el resto de los sectores, lo que se ve es un acomodamiento, digamos que no es algo inesperado, digamos, sino que es consecuencia de un modelo buscado, digamos, ¿no? Totalmente. Que, bueno, algunos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, pero eso es la realidad, exactamente. Ahora, lo interesante es pensar, estamos en un mundo, digamos, muy diferente al que hubiéramos imaginado hace 5, 6, 7 años. Pasamos de un mundo unipolar a un mundo, digamos, donde empieza a tener fuerza China, y también hay otros, digamos, podríamos decir multipolar o bipolar, y que va a tener, está teniendo efectos, digamos, la geopolítica en la economía, en la macroeconomía, el precio del petróleo, en un montón de cuestiones, que es interesante ver lo que va a ocurrir. Nosotros, con esto te termino, que es en 2024 hicimos el Congreso Motores del Desarrollo en Río Grande, y ahí ya varios de los expertos hablaban de
cómo estaban creciendo en el mundo los regímenes de promoción económica, ¿no? Hay más de 5.000. Era una tendencia que está creciendo, no está decreciendo. Y eso tiene que ver, y el security shoring, que el security shoring es, vos tus industrias estratégicas las tenés o en tu país o en sectores que vos con los que tengas más certeza, por ejemplo, Estados Unidos con México, digamos, ¿no? Okay. Entonces, todo eso parecía ser, digamos, en definitiva una predicción, digamos, de lo que se viene ocurriendo, lo que estamos viendo ahora, digamos, ¿no? O sea, como que el mundo se está acomodando o está previendo lo que podía llegar a ocurrir. Bueno, todo eso es una incógnita cómo puede influir en este modelo, porque es un modelo que busca, digamos, que es liberal, y en este momento en el mundo se está tendiendo a otra cosa. Entonces, eso a mí me genera una gran incógnita y cuál puede ser la repercusión de eso en Tierra del Fuego. Claro. Gracias, Fernando. Muy amable, muy interesante como siempre. Muchas gracias. Fernando Chiesa, sociólogo, cofundador de Finnova, bueno, vino a presentarnos el monitor de este trabajo constante que viene haciendo y además con la noticia que nos da Fernando de que están empezando a hacer sus propias mediciones también, así que eso también es más que interesante.